Puede que este anuncio te suene. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Probablemente este también. ¿A qué huelen las nubes? Nuevo Salva Slip Odor Control. O este. ¿Te gusta conducir? Tienen algo en común, y es la persona que se encuentra detrás de ellos, Tony Segarra, quien fue elegido como el mejor creativo del siglo XX por la revista Anuncios, y ha sido galardonado con 39 leones en el Festival de Cannes, y más de 100 soles en el Festival de San Sebastián. Y en este podcast hablaremos de ¿qué es para ti una marca? Fundamentalmente dos cosas, diferencia y valor. Añadirle un valor incremental que normalmente es intangible, que hace que tú seas elegido, o que tú seas más valorado que alguien que tienes al lado y que hace más o menos lo mismo que tú. ¿Cuánto podría pagarse este tipo de anuncios? Depende, ¿eh? Hay gente que te paga 50.000 euros y hay gente que te paga 300.000. Comparado con lo que se ganaba antes, muy poco. Este es un negocio de audiencias. Lo que ha hecho Internet es fragmentar las audiencias. Es decir, nosotros teníamos antes la posibilidad de tener convocada a prácticamente toda la audiencia en un solo lugar, porque era tan poderoso que tú lanzabas un mensaje con suficiente dinero en la tele y ese mensaje llegaba. Tú estás creando marca desde el momento que creas un producto. Puedes tener conciencia de ello o no. Si no tienes conciencia de ello, la marca la creará otro. Toda la gente que tiene un perfil de Instagram, de un modo consciente o inconsciente, está creando una marca propia. Y si quiero destacar, ¿qué debería hacer? Yo creo que lo primero que tendrías que hacer es pensar si tu producto responde realmente a una necesidad de mercado. Normalmente el empresario tradicional es alguien que trata de construir para él y para sus hijos, y el emprendedor está pensando si en un año se lo puede vender a una empresa americana. Muy buenas, estamos en otro capítulo de Seed Rocket y hoy tenemos con nosotros a Tony Segarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy Tony? Bien, muy bien, encantado de estar aquí. Gracias. Y tenemos a Marek Fodor. ¿Qué tal, Marek? Muy bien, gracias. Estoy aquí porque Jesús está en México. Bueno, y vendrá más veces. Y bueno, hoy estamos con Tony Segarra, publicista y director creativo, ahora fundador de Alegre Roca. Y bueno, quería empezar este podcast preguntándote ¿qué es para ti una marca? Pues mira, es una cuestión complicada, ¿eh? Llevo toda la vida trabajando en ello y la verdad es que he escuchado y he leído infinidad de definiciones. Yo, para aclararme y para tratar de contestar a preguntas como la que tú me haces, he llegado a una conclusión que me parece que es una simplificación, pero que a mí me sirve, que es que una marca es fundamentalmente dos cosas, diferencia y valor. Diferencia en el sentido de existir, es decir, la principal razón por la que uno se quiere convertir en marca es por aparecer, ya no sé si es tanto ser como aparecer distinto a los ojos de la posible audiencia, al posible consumidor, pero luego yo creo que eso no basta, es decir, eso es fundamental, eso es prioritario, sin eso no puedes construir una marca, pero una marca yo creo que es, además de una diferencia, la posibilidad de añadirle un valor incremental que normalmente es intangible, que hace que tú seas elegido, o que tú seas preferido, que tú seas, como dice el nombre, más valorado que alguien que tienes al lado y que hace más o menos lo mismo que tú, ¿no? Y que incluso te permite, yo creo que en el mejor de los casos, te permitiría cobrar más por lo mismo, o sea, ganar más por lo mismo. Yo diría que el caso, para mí las marcas por excelencia son las marcas de lujo, ¿no? Son esas marcas que son capaces de simplemente con una etiqueta o con un nombre cobrarte 20, 30, 40 veces más que un producto similar en otro lugar, en otro momento de distribución o de otra marca distinta, ¿no? Pero yo diría que es eso, y me parece que con eso a mí yo me quedo relativamente tranquilo. Es decir, si yo consigo construir diferencia y consigo construir valor, creo que estoy ayudando a construir una marca. Muy bien. Y sigamos por ahí por lo que tú haces, porque os animo que busquéis la página web de Alegre Roca. Que no hay nada. ¿Qué es exactamente lo que hace Tony Segarra? Yo lo que he hecho toda la vida es conceptualizar. Es decir, yo recibo un encargo de comunicación de una marca, de un anunciante, de una compañía, a veces marcas instaladas en el mercado, a veces marcas que no están en el mercado y que quieren nacer y que quieren lanzarse. Y lo que a mí me gusta hacer es la estrategia de comunicación y la conceptualización. Y llegar normalmente a una síntesis que se pueda resumir pues, en un concepto, en un eslogan, Y eso es verdad que durante muchos años se concretaba sobre todo en spots de televisión. Es decir, teníamos un canal de tanta potencia que simplemente usando ese canal las marcas se construían. Determinadas marcas con determinado nivel de dinero.
Porque eso nos olvidamos muy a menudo, de que la televisión servía a quien tenía suficiente dinero para utilizarla, el resto no. Y entonces yo he hecho toda la vida eso, sobre todo estrategia con creación de conceptos y construcción de tonos y de personalidades para marca. Que durante mucho tiempo estuvo vinculado a los spots y por tanto yo, digamos, sí he adquirido una cierta relevancia en el sector, es porque la gente veía los spots, pero creo que mi trabajo era otro, o mi trabajo valioso es otro. En el momento en que los spots dejaron de tener el valor que tenían y que la aparición de Internet, digamos, fragmentó de una manera brutal los canales y las audiencias, pues decidí salirme digamos, del lugar donde se fabrican spots, que suelen ser las agencias de publicidad tradicional, y construir una especie de mini consultora para decirle a los clientes, oye, yo lo que me dedico es a pensar antes de que hagamos las piezas. Para hacer las piezas antes hay que pensar, para hacer las ejecuciones, para hacer los anuncios, previamente hay que saber quién eres, a dónde vas y qué rumbo tienes, ¿no? Y qué personalidad tienes. Pues yo me dedico a eso. Claro, entonces os llamáis creativos, pero en realidad el trabajo que explicas tú se parece mucho más a una consultoría estratégica, sí. ¿no? Donde tú tienes que... Entonces, a ver cómo lo haces, ¿no? Porque tú entras en un cliente que sabe muchísimo más de su producto que tú, ¿no? Entonces, ¿cómo logras tú llegar a entender la esencia de la marca, en abstraer lo que toca abstraer para ayudarle, ¿no? Porque al final le ayudas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Sí, precisamente porque no sé del producto. O sea, lo que un cliente compra de mí es esa ignorancia, esa distancia, esa visión en perspectiva de lo que él hace. Porque cuando tú conoces demasiado tu producto, como cuando conoces demasiado a tu hijo, o como cuando conoces demasiado a tu mujer o a tus amigos, dejas de... O sea, les quieres, tienes una relación de afecto, pero dejas de saber por qué, qué ocurre, cuáles son sus defectos, dejas de ver realmente. Cuando estás así, no ves, ¿no? Cuando estás pegado a lo que tienes delante, no ves. Y entonces, normalmente, todos contratamos a gente que está fuera, lejos. A veces hablamos con un amigo, a veces hablamos con un psiquiatra, a veces hablamos con un médico, a veces hablamos con un banquero y a veces hablamos con un experto en marcas. Yo soy un experto en comunicación, en marcas. Me ha gustado mucho lo que has planteado al principio porque a mí me molesta llamarme creativo. O sea, yo creo que creativos somos todos aquellos que intentamos encontrar una solución distinta a la tradicional. Y eso lo hace una ama de casa para llegar a fin de mes, un abogado. A mí me fascinan los abogados. Hoy estaba viendo en la radio, por ejemplo, el caso de este chico de Tailandia, no sé, de Daniel Sancho. Sí. Y de pronto veo como el abogado está tratando de girar un tipo que ha confesado un asesinato y de pronto el abogado está utilizando la creatividad para tratar de construir un relato distinto que haga que este tipo aparezca como inocente. Me parece fascinante. O sea, me parece un ejercicio pues casi de ficción, ¿no? Casi de construcción de ficción, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es digamos, desde esa distancia que nos da precisamente el no tener ni idea de qué es ese producto. De hecho, yo eso con los años lo he ido exagerando. Es decir, hoy por ejemplo, en Alegre Roca lo primero que hacemos es una cosa que, digamos, tiene un nombre porque un día se lo dijimos a un cliente, le hizo tanta gracia que lo hemos adquirido, que hacemos una cosa que se llama reflexión imprudente, que es, sin tener ni idea más allá de lo que uno pueda obtener del mercado o de la posición de un consumidor normal, con una experiencia en un determinado tipo de trabajo, desde esa posición muy externa, tratar de hacer un análisis relajado y lejano de lo que la marca es. Que normalmente incluye muchos errores, porque obviamente no sabes todo, pero las intuiciones frescas y originales vienen de ahí. Entonces, esa reflexión nos suele servir de guía durante el proceso. Es decir, a medida que nos vamos acercando y a medida que nos vamos convirtiendo un poco en el cliente, digamos, retomamos las primeras visiones como para decir, oye, acuérdate que cuando no éramos como tú, veíamos que aquí había un problema que no hemos arreglado, ¿no? Entonces, a mí cada vez me parece más importante ese mantener un poco el asombro ante el producto, ¿no? En la distancia del producto. Y probablemente esa distancia del producto te permite... Yo conocí tu trabajo cuando llegué a España en el 2000, ¿no? Entonces, mi primer impacto fue y además me compré la tele para aprender español, entonces veía mucho la tele cada día. Entonces, el te gusta conducir, yo aprendí español con eso, ¿no? Y entonces, claro, es un anuncio de una marca de coches donde no aparece el coche, ¿no? Eso solamente probablemente lo puedes traer desde fuera, ¿no? Pero mi pregunta es,
¿Cómo te dejan hacer ese spot? ¿Cómo te dejan hacer ese planteamiento? Fíjate que ayer, creo que ayer o anteayer, alguien me preguntó por el tema, porque me preguntan a menudo, claro. Y me decían, supongo que el Te gusta conducir fue internacional. Y yo dije, no. Alemania nunca entendió, nunca valoró y al contrario odió la comunicación de España precisamente porque no salía producto. O sea, ellos no entendían que con el esfuerzo que hacían en tener el mejor producto del mercado para ellos y posiblemente uno de los mejores productos del mercado de manera objetiva, cómo no lo mostrábamos. Y nosotros lo que les decíamos es, y eso lo ves porque estás fuera, es decir, no, si la gente ya sabe. No solo lo observamos, lo sabemos porque lo hemos investigado, lo habéis investigado vosotros. Es decir, hemos leído las investigaciones, hemos leído los estudios de mercado. La gente valora extraordinariamente el BMW. Lo que no siente es ganas de estar dentro. O sea, siente que es un coche que le aleja, siente que es un coche que le convierte en un personaje que no quiere ser. Entonces, lo que teníamos que hacer y lo que hicimos y lo que funcionó muy bien fue acercar la marca a la gente. No el producto, que la gente ya valoraba extraordinariamente, sino la sensación de que esta marca es una marca amable. Es verdad que vas por la autopista y siempre hay un BMW que te hace luces y que te adelanta, pero es gente maja, gente que le gusta conducir y que no tiene otro remedio que utilizar el coche como lo utiliza, pero que no es un coche de pijos insoportables, nuevos ricos, ¿no? Que es la sensación que la gente tenía. De hecho, por ejemplo, en Cataluña, que es una región, un lugar, un país, como lo queramos llamar, más discreto, en ese sentido, o sea, somos más discretos, nos cuesta más el show-off. BMW nunca acabó de funcionar y funcionaba muy bien Audi porque digamos, el que tenía dinero para comprarse un coche bueno no quería demostrarlo tanto, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es hacer eso en este país, en este mercado, en España. Y a los alemanes nunca les interesó nuestra aproximación porque no glorificábamos el producto. ¿Y ya tenías relación antes con la marca o era el inicio de la relación? Porque realmente el concepto es rompedor, ¿no? Entonces, ¿tú ya tienes credibilidad con el cliente para plantear algo así de rompedor? Sí, sí, o sea, es verdad que la pregunta que me has hecho y que no he contestado, ¿cómo vendes eso? Lo vendes porque es un proceso de adquisición de confianza. Es decir, nosotros no empezamos no mostrando el vehículo. Y de hecho, la primera vez que no lo mostramos fue un proceso muy natural, porque era para una película, un spot que se titulaba No es lo mismo, que es la primera vez que aparece el Te gusta conducir, que decía no es lo mismo caminar por la arena que caminar por la arena, y entonces mostrabas a alguien descalzo en la playa y con zapatos. Y decías, bueno, hay esas diferencias de cosas que se llaman igual, pero que hay una diferencia de intensidad, ¿no? Y rodamos un plano del coche al final, porque al final decía no es lo mismo conducir que conducir, ¿te gusta conducir? Y al final rodamos un plano del coche yendo por la carretera, pero nos quedó mal, nos quedó feo, no tenía potencia, no tenía velocidad, no conseguimos. Y entonces fuimos al cliente y le dijimos, es que no tenemos un plano bonito, yo creo que sería mejor poner solo la carretera, porque total, si ya la gente ya sabe cómo son los BMW, es un spot de marca, ¿no? Y al cliente no le pareció extraño. Hombre, le pareció, supongo que se lo pensó 3 veces, pero ya veníamos de una relación, ya llevamos 2 o 3 años trabajando con ellos, ya confiábamos los unos a los otros, había un proceso que estaba teniendo éxito. O sea, al final no es vender de golpe algo, ¿no? Y creo que tampoco es vender algo que no tiene sentido. Yo creo que tenía sentido. Yo creo que el cliente entendió que tenía sentido. ¿Y a estas marcas cómo se llegaba? Porque tengo entendido que algunas, o sea, porque todos los anuncios, los spots, que, joder, la República Independiente de tu casa, el Redecora tu vida, ¿cómo llegas a tener ese cliente? ¿Va por concurso? ¿Va porque te eligen a ti directamente? Normalmente por concurso. Nosotros en SCPF, en Delvico Bates, que es mi etapa anterior, no, pero en SCPF, que son los últimos 20 años, digamos, de publicidad de mi carrera, exigíamos que fuera remunerado el concurso, que es una cosa bastante inhabitual. Pero íbamos a concursos. La manera habitual de elegir una agencia es muy extraño que te llame alguien, un cliente directamente. Ha ocurrido a veces, nos ocurre. Es verdad que nosotros cuando teníamos la televisión, teníamos un escaparate enorme. Es decir, la gente veía, me gusta este anuncio, me gusta este anuncio, me gusta este anuncio. Pues son los 3 de la misma agencia. Bueno, pues voy a llamarles. Entonces, era más fácil de elegir, digamos, ¿no? Y este tipo de spot que tiene tanto éxito, digamos, ¿cobrabais más si tenía éxito? No. O sea, era lo mismo. Eso es fascinante. O sea, si iba bien y si iba mal, para lo bueno y para lo malo. Eso es fascinante. Por ejemplo, ahora, en las marcas tradicionales nos cuesta mucho, ¿no? Pero cuando trabajamos para startups, que nos gusta mucho trabajar para startups desde hace ya 15 o 20 años, nos gusta incluir un porcentaje de nuestra remuneración en equity, en parte porque las startups no nos pueden pagar,
o nos pueden pagar menos de lo que nosotros exigimos, digamos. Y en parte porque nos gusta ser partícipes del éxito. Es decir, cuando no hay éxito, pues no cobramos. Como tienes, o cobramos poco. Como tienes media for equity, tú tienes marca for equity, ¿no? Exacto, exacto. Y en algunos casos que lo hemos hecho bien, pues nos ha salido muy bien. Claro, esa es la ventaja de... Yo creo que te sientes infinitamente más responsabilizado. Hombre, yo creo que eso también, la parte del compromiso, tanto si va bien, joder, pues claro, tú te llevas, y si va mal, oye, pues... Lo hemos hecho mal, pues... Claro, claro. O sea, porque un rango o determinado, pero ¿cuánto podría pagarse este tipo de anuncios? No sé si en aquella época y ahora. No sé si sigue pagando igual. A ver, hay un momento de la publicidad, digamos, la manera de cobrar de las agencias, por eso se llamaban agencias, durante muchísimos años fue una comisión sobre lo que el cliente invertía en medios. Vale. O sea, que recuerdo, no recuerdo mucho, pero era como del 17%, era como 17,65, una cifra así absurda que no sé. Esa cifra con los años se fue reduciendo. Y al final hubo un momento en los años 80, 70, 80, que hay una especie de gran revolución en la publicidad mundial, que en España lidera una agencia que se llamaba MMLB, que hace un manifiesto en el que dice que no, que lo importante es la creatividad, lo importante es la idea. O sea, el asunto de la comisión en realidad era: yo te cobro una comisión sobre los medios y lo que te pongo en el papel en blanco es gratis, ¿no? La creatividad, la idea, es gratis. Es como parte de ese proceso de comprar un lugar en los medios que tiene una audiencia, ¿no? Y esta agencia, yo creo que con razón, dijo: no, lo importante es lo que pones en el papel. Por tanto, queremos dejar de cobrar esa comisión y queremos cobrar honorarios directamente por la creatividad que hacemos. Esos honorarios se establecieron en torno a esa comisión. ¿Vale? O sea, más o menos calculados. ¿Tú qué te vas a gastar en medios? 100 millones de pesetas, porque eran pesetas en aquella época. Pues, mira, te voy a cobrar el 10%, ¿no? Te voy a cobrar el 15%. Lo que podías negociar, pero estaba en ese entorno. Eso progresivamente, a medida que fue perdiendo valor la televisión y fue perdiendo valor, pues fue reduciéndose, y ahora, pues no sé, si habláramos de comisión, yo creo que no se cobra ni el 1% ni el 0,5%. ¿Ni el 1%? No, yo creo que no. Y yo creo que ahora ya son como tarifas estándar de, mira, por una campaña te voy a pagar, depende, ¿eh? Hay gente que te paga 50.000 euros y hay gente que te paga 300.000. Es muy variado en función de, yo creo, del tamaño y de las posibilidades del cliente, ¿eh? Pero poco. Comparado con lo que se ganaba antes, muy poco. Nosotros cobramos como una consultora, pero no por horas, es decir, cobramos digamos una cantidad que nos parece razonable por lo que nosotros creemos que aportamos de valor, y siempre intentamos que haya un componente de éxito, siempre. Que a menudo es la parte más importante del proceso. Sobre todo, ya te digo, en compañías que no tienen la posibilidad de pagarnos lo que nosotros pedimos, digamos, en el mercado, ¿no? Vale. Y, joder, en este mundo que todo tiende a la hiperespecialización, ¿qué es lo que te hace, a ti salirte de ahí? O sea, imagino ver que hay una decadencia de la tele y que se abren otros nuevos canales, pero, ostras, tiene que ser duro, o no duro, pero raro, de estar tantos años en un sitio y luego cambiar a otro que, bueno, a priori no conoces tanto como en el que has estado tanto tiempo, ¿no? No, yo sigo haciendo lo mismo que antes. Yo me di cuenta de que me había convertido en especialista. Yo pensaba que no lo era. Yo, cuando de pronto empiezan a aparecer otras especialidades, ¿no? Empieza a aparecer Internet y empieza a aparecer expertos en hacer webs, expertos en redes sociales, expertos en cualquier cosa, y mi especialidad, que era hacer anuncios no solo en televisión, sino, digamos, en medios masivos, deja de tener importancia. Yo me doy cuenta de que soy un especialista en eso, cuando yo siempre pensé que yo era un estratega. Que yo era un planificador estratégico y un creativo, director creativo en el sentido de elegir una idea, elegir un tono, Entonces yo ahí me sentí, yo te diría que es casi hasta ofendido personalmente. Es decir, me daba la sensación de que la gente no me estaba entendiendo bien y me molestaba. Entonces trataba de explicarlo, pero claro, al final me pedía un spot. Y entonces era inevitable que te juzgaran por lo que estabas presentando, ¿no? Entonces, por eso me tuve que salir. Entonces, yo no creo que esté haciendo nada distinto a lo que hacía. Y en ese sentido, hombre, no quiero ser un especialista en un formato determinado, pero sí creo que soy un especialista en comunicación de marcas, comunicación comercial. Si de algo sé es de eso, y sí, soy experto en eso. No sé si especialista, pero sí diría que experto, ¿no? Pero trato de mantener, o sea, lo que me interesa mucho es tratar de mantener esa posición, digamos, de amplitud, de ver la marca en la mayor extensión posible. Oye, eso es complejo, porque las marcas se han complicado.
Claro, y yo veo que la mayoría nos vamos a nichos, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, porque la tele te permitía hablar a todo el mundo, que es una cosa es una cosa anómala. Yo tengo muchas preguntas, ¿no? Entonces, primero, si hablamos de la tele, ¿no? Donde has pasado 30 años de mi vida. 30 años de tu vida. Y ahí sigo un poco. Jesús, que hoy no está, comenta, él es cofundador de una empresa que se llama GoTrendier, que es un marketplace de segunda mano de moda, ¿no? Entonces hay un competidor que se llama Vinted, que ha hecho mucha tele y ha hecho marca en base de ese canal dominante, ¿no? Pero ahora Jesús ve que las audiencias van bajando y la pregunta es, en esta situación, el new player, el que entra, para competir con alguien que ha hecho marca a través de tele, ¿tiene que hacer la tele o puede construir su marca puramente en canales digitales? Mira, la respuesta es depende de tu audiencia. Es decir, este es un negocio de audiencias. Lo que ha hecho Internet es fragmentar las audiencias. Es decir, nosotros teníamos antes la posibilidad de tener convocada a prácticamente toda la audiencia en un solo lugar, que eso es una cosa, si lo piensas, bastante diabólica. O sea, cuando hablamos de 1984, por ejemplo, hombre, la tele de antes era bastante Big Brother, ¿no? Porque manejas el diálogo, tienes todo. Ahora cuando los medios tradicionales protestan contra las fake news y protestan contra las redes sociales, dices, no, pero perdona, el que manipulaba eras tú. O sea, todo el mundo te escuchaba, tío. O sea, tu responsabilidad era extraordinaria. Y tu capacidad de manipulación era extraordinaria. Yo recuerdo haber hablado con directores de periódico que te decían, qué pena lo de ahora, porque antes nosotros le decíamos a la gente lo que tenía que pensar. Y no se acobardan, ni no se asustan. Entonces, yo diría, una cosa es construir marca y otra cosa es utilizar la televisión. Es verdad que la televisión es un medio todavía, de todos los que tenemos, a pesar de la fragmentación, quizá el más masivo, sin serlo ya, pero todavía sigue teniendo las audiencias, sobre todo en determinados programas, de una cierta importancia, lo que permite, yo creo, que sea un medio que genera viralidad o que genera compartir. Es decir, si te ven 150.000 personas y haces un buen mensaje, es más fácil que alguna de esas 150.000 personas provoque tal. Pero depende, ya te digo, de quién sea tu audiencia, de dónde estén. A lo mejor tu manera de construir marca es trabajar en el segmento de los eSports o hacer como Red Bull, que construye un imaginario de contenido en torno a la adrenalina, en torno al deporte extremo, y ellos mismos se han fabricado su propia audiencia. Es decir, hoy, después de 10 o 15 años de trabajar en ello, si Nike o Land Rover quiere ir al público de deporte extremo, tiene que pasar por Red Bull, porque son ellos los que han construido la audiencia. Entonces, yo creo que consiste en construyes marca vía encontrar una audiencia que te quiera escuchar. Y esa audiencia puede estar en la televisión o puede estar en Instagram. Ok. Y esto de Red Bull, que es un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? O sea, porque tú hablas, ok, yo soy estratega de comunicación y de la marca, que normalmente, históricamente, era mucho de mensaje, ¿no? Y de tono de voz, sí. Porque el canal dominante era la tele, ¿no? Sí. Ahí poca estrategia, era la tele, ¿no? La ejecución era la tele. Ahora, con tantos canales, la selección de canal o incluso la creación de canal, como Red Bull construyó su propio canal, es un medio, ¿no? Al final. Sí, sí. Entonces, ¿esto forma parte de la estrategia o es como otra parte de otra profesión? De hecho, yo creo, y aquí digo creo con todas las letras porque es una cuestión de fe. Uno puede creer en esto o creer en otra cosa. Yo creo que hoy la estrategia es infinitamente más fundamental que cuando teníamos un medio que nos permitía incluso no tener estrategia. Porque era tan poderoso que tú lanzabas un mensaje con suficiente dinero en la tele y ese mensaje llegaba. Por tanto, ni siquiera hacía falta una estrategia demasiado sofisticada. Hoy, que una marca, en el momento de comunicar, se descompone en 14, 15, 27, 38 canales distintos, lo más fácil que puede ocurrir es que la marca se fragmente. La marca se diluya, es lo que ocurre. Es decir, normalmente la gente que nos llama tiene ese problema. Tiene el problema de decir, oye, no sé qué nos ha pasado, nosotros teníamos una marca, éramos esto, hemos empezado a hablar, y ahora somos 14 cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dinos, y en el fondo, mi trabajo muchas veces digo que es más bien como el de ir a una morgue, y hay un cadáver y tienes que juntar las piezas, ¿no? O incluso un psiquiatra, ¿no? Que te recuerda, no, mira, ¿te acuerdas de que tú en realidad lo que eras
y dice, ostras, es verdad, se me había olvidado, ¿no? Es cierto que de hacer tantas cosas he olvidado que mi esencia... Y entonces es un trabajo no tanto de creación, porque en realidad no es tanto de creación como de sentido común, de devolver sentido también, en el sentido de un camino, de un rumbo, de decir, oye, que siempre fuiste esto, que la gente te valora por esto, ¿no? O sea, ¿por qué no regresas? ¿Y por qué no? Porque comunicarte inevitablemente es renunciar. Inevitablemente es renunciar a decirlo todo. O sea, normalmente un problema de que tiene la gente cuando está demasiado pegada a su producto es que le ve todas las bondades. Y todas las bondades no se pueden contar. Porque algunas incluso trabajan unas contra otras. Entonces tienes que elegir una bondad, la que te representa, la que puede permitir tener una posición en el mercado de diferencia de valor y que luego ya, cuando la gente se aproxime, ya verá todo lo demás. Pero tienes que elegir una, porque si no, no vas a comunicar nada. Una ya es difícil de comunicar, 3 es imposible, ¿no? Entonces, hacemos un poco ese trabajo. Cuando eliges este atributo que quieres comunicar, ¿también eliges los canales o crees que los canales valen y me da igual si es TikTok, Instagram o Twitter o... No, hay que pensar otra vez a quién te diriges. ¿Quién eres y a quién te diriges o a quién te quieres dirigir? A veces es a quién te diriges porque es tu público natural y a veces es quiero tener una mayor presencia en el público joven porque no la tengo. Entonces, ¿cómo puedo llegar a los jóvenes? ¿No? Pues entonces hay que pensar dónde están los jóvenes que nadie lo sabe. Incluyendo renunciar a los canales donde piensas que... Puede ser. Mira, hay un ejemplo que no es mío, pero que es interesante y que tiene que ver con el contenido. Vodafone, hace quizá 10, 12 años, hace un encargo a una agencia de medios que se llama Wink en torno a quiere lanzar Vodafone You, que es como su tarifa joven, a la gente joven. Y entonces la agencia le dice, vamos a ver, tú y yo sabemos que la gente joven no está viendo la tele y tú me estás dando dinero para poner en televisión. Si quieres te engaño. Hay un ejercicio de honestidad, si quieres te engaño, pero no vamos a llegar a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes están en otro sitio. Entonces le propuso, ¿por qué no hacemos un programa de radio en los 40 principales? Metemos ahí empezó Broncano, por ejemplo, metemos a la gente que los jóvenes siguen, que a los jóvenes les molan y tratamos de que se llame Vodafone You ese programa y que tratemos de hablar a los jóvenes y entre ese hablar a los jóvenes le contamos también tus tarifas, pero digamos lo que hacemos es crear una audiencia que es la que tú quieres convocar y creo que el programa duró 10 años, o sea, el programa debe ser un éxito porque funcionó. Entonces, eso fue claramente un cambio de canal, es decir, yo pensaba que en la tele más o menos llegaría, alguien le dijo, no, ya en la tele ya no están, pues vamos a buscarles en otro lado, ¿no? Y hicieron algo parecido a Red Bull, vamos a construir nuestra propia audiencia. Pero estamos hablando mucho de marcas grandes que tienen muchos recursos, pero ¿qué pasa si una startup, un emprendedor como por ejemplo yo, en qué momento, o sea, me refiero con dinero cero para invertir o poquito, en qué momento tengo que preocuparme por, oye, crear marca, empezar a comunicar, cuando mi mayor objetivo es día 0 vender, día 1 vender y vender lo máximo posible? Es que me parece que no tiene nada que ver. Es decir, para empezar, se nos olvida que el 90-95% de las marcas nunca pudieron acceder a la televisión. Es decir, el 95% de las marcas siguieron haciendo lo que podían, porque no tenían dinero para ir a la televisión. Y lo que podían es lo que podían. Poca cosa. La segunda creo que es que no se puede extrapolar. Tú estás creando marca desde el momento que creas un producto. Puedes tener conciencia de ello o no. Si no tienes conciencia de ello, la marca la creará otro. O la crearás tú sin haber pensado en ello. Es decir, tú en el momento que planteas algo al mercado dices, no, he pensado que voy a lanzar unas tazas negras maravillosas que, para empezar, deberías tener algo que decir. Deberías tener algo que el mercado no tiene, algo distinto. Y por eso digo que las marcas en general suelen tener la intención general de mejorar el mundo, porque lo que pretenden es introducirse en un mercado que ya existe. Si no existe, lo explicas. Pero si ya existe, con algo novedoso. Pues mira, esta taza es negra y el negro mantiene más fresco el agua y tú explicas eso. Eso lo puedes explicar como quieras, pero lo estás explicando. En el momento que lo estás explicando, estás construyendo una marca. ¿Lo quieras o no? Entonces, yo lo que digo es, hombre, más vale que lo quieras. Más vale que sepas qué quieres construir, a quién te quieres parecer, qué quieres contar. Y eso no se hace con dinero. Se hace cómo vas a diseñar ese producto, en qué caja lo vas a envolver, qué precio le vas a poner. El precio es un factor fundamental de comunicación y de construcción de marca. Quizá el factor más fundamental. Depende de lo que valga un producto, estás explicando a la gente cómo tú te crees de bueno que es, en qué categoría de producto está. Apple es precio por encima de todo. Ha conseguido convertir un producto commodity, cada vez más commodity, en un producto de lujo. Ha tenido una estrategia de marca de lujo siempre, por ejemplo. Y eso
En eso el precio es fundamental. Si Apple no fuera caro, no sería Apple, ¿no? Entonces, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de tener conciencia de estar construyendo una marca, que de hecho es lo que tenemos todos los que, yo no lo tengo, pero toda la gente que tiene un perfil de Instagram, de un modo consciente o inconsciente, está creando una marca propia. A mí me molesta mucho llamar marca a una marca personal, porque creo que una marca es otra cosa y tiene que ver con el comercio y con el consumo. Pero hay una voluntad de mostrar una parte de mí y no mostrar otra. Eso es marca, eso es comunicación. Elegir lo que quiero contar de mí, cómo lo quiero contar, con qué tono, con qué tal, y lo que no quiero contar. Entonces, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de tener conciencia de que o lo haces tú o alguien lo hará por ti. Lo hará el mercado, lo harán tus clientes, lo harás tú sin darte cuenta. Y si quiero destacar, a día de hoy que parece que hay muchísimo ruido, que hay nichos en todo y cada uno especializado en una cosa, ¿qué debería hacer? Yo creo que lo primero que tendrías que hacer es pensar si tu producto responde realmente a una necesidad de mercado. Es verdad que todo el mundo dirá, sí, claro, ¿no? Por eso lo hago. Yo lo volvería a preguntar. O sea, diría, vale, ya sé que lo has metido, pero pregúntatelo en serio. Me ocurre lo mismo cuando me dicen en las universidades, ¿qué tengo que hacer para entrar en publicidad? Y lo primero que les digo es, ¿estás seguro o segura de que quieres trabajar en publicidad? ¿De verdad? O sea, o estás aquí un poco porque no había otra cosa, porque te parecía divertido. ¿No? ¿Tienes auténtica vocación? Porque si no es una pesadilla. Si no, te vas a te vas a estrellar. Y antes valía la pena por el dinero, pero ahora ya ni eso. O sea, es un trabajo maravilloso, pero muy duro. Y hay mucha gente que le pregunta eso y dice, hombre, es verdad que mucho no lo he pensado, ¿no? Entonces, yo diría, lo primero, vuelve a pensar si este producto le hace falta a alguien en el mundo. Vale. ¿Y si a eso respondes que sí, sí, piensa cómo quieres contarlo. Para empezar, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te sientes cómodo contándolo? ¿Qué quieres explicar? ¿Qué quieres que la gente piense de ti? Esas son preguntas muy sencillas y muy obvias que no son tan fáciles de responder. Pero, y por eso muchas veces, frente a eso, pues dices, oye, voy a un experto. Claro. Voy a un sastre. ¿No? Voy a un maquillador, voy a un peluquero. Es decir, al final no nos cortamos el pelo nosotros. Yo hablo de pelo y no debería hablar, pero nos compramos la ropa porque alguien nos ha dicho, porque hemos visto una revista. Es decir, solemos buscar una mirada externa, porque es muy difícil verse a uno. De hecho, nosotros no nos vemos nunca. Ahora estaba hablando del pelo y decía que yo soy calvo profundo y recuerdo que yo me quedé calvo a los 22, 23 años, muy joven, y eso me tranquilizó porque no me traumatizó. Pero me costó mucho darme cuenta de que era calvo. Recuerdo un día que alguien me hizo una foto desde aquí arriba y me di cuenta que era muy calvo. Y de pronto pensé, claro, yo es que delante del espejo no me veo exactamente como soy. Veo lo que yo... Primero, veo una parte de mí, o sea, no veo mi espalda, y luego veo, inevitablemente metes barriga, inevitablemente te pones así un poco de tal... O sea, en el espejo ves una imagen idealizada de de ti mismo. O sea, que ni siquiera eso somos capaces de ver. Bueno, en el espejo y en la mente, ¿no? En su cabeza era espectacular ese meme. Ese meme es como muy universal. En su cabeza era espectacular. En los startups pasa mucho que... Y eso lo comento porque tú dices la marca es la diferencia y el valor, ¿no? Entonces, en los startups pasa mucho que te vienen a contar su proyecto y te dibujan los 4 cuadrantes y ellos están en el cuadrante arriba a derecha solos porque son muy diferentes y los otros están abajo a la izquierda porque no se diferencian, ¿no? Entonces, y el fundador se lo cree que es muy como único y muy diferente. Pero es una realidad que hay sectores donde, por ejemplo, yo qué sé, los MBAs, ¿no? Hay un montón de MBAs. Además es un producto casi estandarizado, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación, ¿cómo haces la marca o qué haces para convertirte en el IS de los MBA? Claro. Porque hay solo un IS. La marca en realidad lucha contra eso. O sea, uno se quiere convertir en marca porque no quiere convertirse en commodity. Y muchas marcas, hay muchas categorías, son categorías commodity, se comoditizan. Por ejemplo, yo creo que una cosa que comoditiza enormemente es la transformación digital. Es decir, todas las categorías, y son muchas, banca, viajes, en fin, música, que digamos que han sido muy afectadas por la digitalización, han acabado construyendo un producto igual al del al lado. Entonces, que mientras haces el proceso es muy eficaz porque dices, bueno, capto mejor, funciono mejor, elimino oficinas, tal, todo se digamos, desde un punto de vista económico todo mejora, pero cuando acabas con ese proceso,
te das cuenta de que todos habéis llegado al mismo lugar, que es decir, que la transformación te ha convertido exactamente en el vecino. Y entonces te preguntas, hostia, ¿dónde ha quedado mi marca? Yo tenía una marca y ahora ya no la tengo, ¿no? Entonces tienes que volver a recuperar esos valores y trasladarlos al producto, porque también te digo una cosa, o sea, no vale de nada decir. Cuando había televisión, decir era muy poderoso, pero ya no tenemos esa herramienta. Más vale que lo que digas, de alguna manera, se traslada al producto. Por tanto, más vale que el producto explique lo que tú quieres decir. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando vuelve Jobs a Apple y lanza el iMac transparente, le pone un asa, un agarradero. Ese asa no servía para nada. O sea, ese era un cacharro que ponías en la mesa y no lo movías. Pero lo que Jobs te estaba diciendo es, yo imagino el ordenador como algo transportable, como algo móvil, como algo que tú puedes, que sea más personal. Era un mensaje, era un anuncio, ¿no? Entonces, muchas veces el producto, cuando trabajo con banca, y he trabajado toda la vida con banca y sigo trabajando con banca, siempre les digo, las oficinas. Hostia, hagamos anuncio. Lo que ve la gente de vosotros es las oficinas son antiguas, ¿no? El único que ha hecho un esfuerzo por transformar ha sido Caixa, y es algo han hecho esfuerzo de transformar y yo no, bien o mal, da igual. Bien o mal, pero hoy he pasado, no soy cliente, no entro mucho en la Caixa, pero hoy he pasado delante de la oficina de la Caixa y tiene un enorme logo de Samsung dentro de la oficina. Sí. Wow. No, tremendo. Pero bueno, eso ya son cuestiones difíciles. Pero por lo menos han hecho un esfuerzo económico enorme de que parezca que he cambiado mis oficinas porque estamos en un tiempo nuevo, en un mundo nuevo, tal cual. Pero en general entiendo que porque es caro y porque la oficina es hoy la última prioridad del banco, pero en términos de comunicación, en términos de medio, seguramente es el medio más importante que tiene cualquier banco con oficinas hoy, ¿no? O yo qué sé, las petroleras, que quieren ser y están haciendo un esfuerzo por parecer distintas, por trasladarse a un posicionamiento más de multienergía, pero su medio fundamental siguen siendo las gasolineras. Y las gasolineras expresan petróleo, lo quieras o no, y huelen a petróleo. Y eso sigue estando en la calle y sigue estando sin mover. Yo siempre que me llaman de una petrolera, siempre les digo, cambiarlas, hacer un esfuerzo por cambiar las estaciones de servicio, porque eso es lo que más traslada. Entonces, creo que hay dificultad para entender cómo estás trasladando tu marca, ¿no? Precisamente porque estás muy cerca, o porque hay esa pregunta esa respuesta de siempre se hizo así. ¿No? Claro, lo que pasa es que yo creo que estamos en un tiempo en el que lo normal funciona menos. O sea, por lo menos la visión que yo tengo, igual está un poco sesgada, es que lo que más funciona hoy en día, por lo menos a la hora de hacerse viral, a la hora de que se hable de ello, son los extremos. Entonces, o sea, por ejemplo, en política, ¿no? O marcas que hacen algo que se van al límite y otra al otro límite. O sea, surge una y hoy la contraposición. Sí, aquí yo te diría que el gran debate, que para mí yo creo es el debate del mundo, no solo el debate de la comunicación, es la visión estratégica, que es una visión a largo plazo, o una visión a corto plazo. Yo creo que el mundo lo gobierna, sobre todo en Occidente, una visión a corto plazo, y esto de que tú me hablas es corto plazo, es decir, tú puedes hacer ruido polarizando, pero ¿a dónde vas? O sea, ¿qué estás construyendo? Mi pregunta siempre es, yo creo que lo nuestro como una especie de arquitectura, ¿qué estamos construyendo? O sea, con esta piececita que es un anuncio y esta piececita que es otro anuncio, juntas, ¿qué planos? ¿Dónde está el plano? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Una catedral? ¿Vamos a hacer una casita de paja? ¿Vamos a hacer un castillo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pretendes contar con eso, ¿no? O cada cual va para el lado y al final lo que tienes es un solar lleno de ladrillos, que es un poco lo que hay. Entonces, la polarización tiene una eficacia a corto plazo, si lo haces bien, pero que construye. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor eres capaz de estar toda la vida polarizando, pero cuando tengas 10 años, ¿vas a seguir polarizando? No, entonces, yo creo... por ejemplo, en la política hay una clara intención de ganar las elecciones dentro de 6 meses. Entonces, vivimos en una permanente polarización porque hay unos señores que lo que quieren es ganar las próximas elecciones y no les importa nada más. Son políticos, ¿eh? Son los tipos que gestionan nuestras vidas y la educación de nuestros hijos. No, me da igual. Yo lo que quiero es ganar las próximas elecciones. Entonces, a mí me parece que es fundamental esa idea de quién nos está gobernando. Gente que piensa en cómo va a ir el mundo, en cómo va a ir su marca, en cómo va a ir la economía, en cómo va a ir su familia, o gente que piensa en mañana por la tarde. Y ahí estamos. Es decir, el debate entre Oriente y Occidente, yo creo que es ese. O sea, Oriente piensa a largo plazo. Metric Sol es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas
que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. Me he quedado con ganas de hacerte una pregunta, ya he quedado un poco descolgada, pero has hablado de la universidad, estamos hablando del IES. ¿Qué opinión tienes tú de los grados universitarios? Sobre todo del de publicidad y marketing. Bueno, nefasta, porque, y se lo suelo decir y me hace un poco caso, obviamente. Yo creo que, primero, creo que la publicidad no da para una carrera. Yo creo que es un oficio que se aprende practicando, básicamente. Pues hay que aprender unos mínimos, pero yo creo que eso con 1 año, 2 años de una formación profesional especializada habría suficiente. Creo que, en cambio, se suele olvidar que en la medida que somos una profesión estratégica y que toca montones de categorías, tener una visión amplia de las cosas, una visión en perspectiva, es fundamental. Y, por tanto, a mí me ha ayudado, por ejemplo, a estudiar filología. No lo hice para ser publicitario, pero luego con los años he pensado esa capacidad de leer, porque en la filología yo pensé que me enseñaría a escribir, pero en realidad te enseña a leer. Leer es un poco lo que yo hago. Leer es analizar una serie de datos que te da una marca y tratar de sacar de eso, de extraerles una idea, una síntesis, ¿no? Entonces, leer es un poco eso. Pues una carrera de humanidades, yo creo que a un publicista, cualquiera, la que tú elijas, la que te parezca más cercana a tu personalidad, pues, geografía, antropología, sociología, psicología, la que sea, pero que te dé una mirada en perspectiva sobre el mundo, sobre las cosas, sobre la realidad. Y luego aprender el oficio, que eso es hacer anuncios. O hacer anuncios de todo tipo, ponerse a hacerlos. Hay infinitud de portfolio centers que en 1 año, 2 años te hacen salir con una carpeta que tú con esa carpeta puedes ir a una agencia donde vas a formarte. Puedes ir a una agencia, puedes ir a una agencia digital, puedes ir a un lugar donde puedas realmente acabar tu formación, ¿no? Pero no creo que sea una carrera. Encima, además, la universidad pues, normalmente no tiene profesionales en activo trabajando, dando clase. Ahora mismo, en un nivel de locura que no entiendo de dónde viene, hay que ser doctor para dar clase. Y los doctores son pues, estudiosos de la publicidad, pero no son no lo han tocado nunca. Pero me parece además grave porque la profesión no admite tanta gente como se está titulando. O sea, la profesión es una profesión que mengua, es una profesión en decadencia y no admite la enorme cantidad de licenciados que salen cada año de las universidades. Entonces, yo creo que hay un punto de estafa. Inconsciente, pero una estafa. Pero y no solo eso, lo que dices de la demanda, sino porque además, desde mi punto de vista, porque tengo un caso muy cercano que lo está estudiando, yo creo que está completamente desactualizado. O sea, que no lo que se habla ahí no tiene sentido con la realidad. Entonces, yo creo que cuando te enfrentas al mercado laboral, pues te tienen que enseñar otra vez casi de cero. Yo lo que... A ver, y hace ya 7 años que tengo un equipo muy reducido y apenas tenemos una... Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una... No sé llamarlo becaria, pero una junior, pero no solemos tener. Pero en la agencia sí. Y cuando venía gente de la universidad, yo lo que veía era gente desmoralizada, confundida. Había que empezar de nuevo, sí. Claro. ¿Tú, por ejemplo, contratarías a una persona que sale de la universidad? A ver, contrataría a una persona. Me da igual que salga de la universidad. Vale. Entonces, trataría de ver cómo es y cómo piensa, ¿no? Y eso me lo tiene que demostrar mostrándome algo. No me hace falta que sean anuncios, porque me tiene que demostrar que tiene algún talento para comunicar, ¿no? Pero es verdad que si ha hecho la carrera, tiene que ser un héroe para que lo puedas contratar, porque, digamos, la carrera seguramente la habrá deformado o desmoralizado o no puesto al día, o habrá tenido la sensación de que ha estado 4 años sin saber muy bien para qué. O sea, difícilmente encuentras un licenciado que sales diciendo, he aprendido todo. Como supongo que debe salir un médico o un arquitecto que necesariamente tiene que aprender un oficio, ¿no? Tiene que aprender algo que te tienen que enseñar. En publicidad, que son 4... De hecho, hay mucho publicitario instintivo, ¿no? Mucho genio en el marketing instintivo. Antes que hablábamos del dinero, tú a veces vas por las calles y ves una tienda y dices, este tío es un genio. Este tío sabe de marketing. Solo cómo poner el rótulo, cómo explicar las cosas. Vas a restaurantes, por ejemplo, y hay gente que sabe, ¿no? Que sabe de marketing, ¿no? Y él no sabe que sabe de marketing, pero sabe, ¿no? Entonces... Pues es que aquí hay otro rol. O sea, yo, por ejemplo, yo no me considero ni publicista, ni dueño ni un crack del marketing, ni nada, pero sí que he invertido bastante en publicidad. Pero que, claro, ya no hace falta... O sea, yo no tengo ni idea de comunicar, ni de crear marca, ni tal. Pero... sí que sé de palabras clave y sí que sé de posicionamiento.
Entonces, esto es como otra variante. Sí. ¿Vosotros aquí dónde os colocáis? No, a ver, una de las tendencias de la publicidad es la algoritmización, o los americanos que le ponen etiqueta a todo, dicen, hemos pasado de madmen a mathman, ¿no? A la matemática, a la ciencia. A mí me parece, y vuelve a ser opinión, entonces puedo estar equivocado, pero a mí me parece que eso, lo mismo que te decía antes de la transformación digital, conduce a la uniformidad. Es decir, esa herramienta la tiene todo el mundo, la maneja todo el mundo, tiene una eficacia razonablemente alta, pero te lleva, al final, hay marcas compitiendo por una palabra clave, ¿no? Que de hecho se tienen que llamar entre ellas para decir, oye, dejemos de subir la subasta porque aquí el que está ganando es Google en vez de nosotros, ¿no? Entonces, esas herramientas están bien, pero no construyen una diferencia por definición, porque no pretenden construir una diferencia, pretenden homogeneizar un proceso y que para todo el mundo sea el mismo. Entonces tú te quedas con cosas determinadas. No sé si se puede construir una marca a partir de palabras clave, me parece que no. Puedes dirigir búsquedas, puedes llegar a gente, puedes llegar a gente de una manera personalizada, que es muy eficaz, pero con qué... O sea, una vez has conseguido eso, ¿qué paquete le envías a casa? ¿O qué experiencia tiene? ¿O qué servicio tiene? Eso es lo que construye la marca, ¿no? Y el tema de contenido orgánico, contenido generado por clientes de la marca, ¿ahí crees que sí hay maneras de apalancarlo para la construcción de la marca? Y sí, ¿cómo hacerlo? ¿O tienes buenos ejemplos de gente que lo hace? Yo creo que, por ejemplo, Red Bull ha construido un territorio tan claro que yo creo que hoy vemos determinados vídeos y dices, mira, podría ser Red Bull, ¿no? Y a lo mejor no lo es. ¿No? O, por ejemplo, trucos como el que nosotros utilizamos en el Banco Sabadell de utilizar de gente hablando en blanco y negro, pues de pronto yo creo que verías una conversación entre dos personas en blanco y negro y aunque no esté firmada, mucha gente pensaría en el Banco Sabadell, ¿no? Es decir, hay maneras de apropiarte de algún modo de territorios, de estilos, de personalidades, ¿no? Sí, pero bueno, esos son, digamos, casos extremos. Yo creo que lo que hay que hacer es, incluso firmando, porque tienes que firmar, que la gente perciba que tienes una manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Y que eso se traslade a una sensación de que porque eres así, tu producto es mejor, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que te diferencie y que te valore más, ¿no? Y eso es que puede pasar por cómo contesta el teléfono. Claro, o sea, para mí esas cosas sí que es... O sea, y eso sí que lo he contemplado siempre como marca. O sea, la atención que le das al cliente, la forma de vender, para mí eso es más importante. De hecho, me acabo de acordar de una frase que pusiste tú en tu charla TED de... la publicidad es el precio que pagamos por no tener un buen producto, ¿no? Sí, que no es mía, Es un tipo que nunca recuerdo, pero... o sea, sé que la pusiste, me pareció brillante. Es muy brillante. Y yo también lo interpreto así. Pero, a ver, hilando con lo del contenido orgánico, sí que creo que hoy en día tienes que y por eso es tan importante la comunicación, comunicar y hacer tu propio contenido, porque el depender del paid o de una campaña... A ver, contenido orgánico no deja de ser lo que siempre ha sido el boca a oreja, ¿no? Es decir, antes la gente comentaba en el mercado, comentaba con los amigos, comentaba... Hoy, digamos, eso se ha potenciado de una manera brutal, porque un comentario de mercado hoy se puede viralizar y se puede convertir en algo que lean cientos de miles de personas, ¿no? Pero más allá de eso, el concepto es el mismo. Es decir, una buena marca es aquella que con los restaurantes, ¿no? A mí me gusta mucho comer y hablo con muchos chefs y hablamos muy, muy a menudo. Yo siempre digo, es que un restaurante que hace publicidad evidente, es un restaurante que le va mal, ¿no? Un restaurante que hace anuncios, bueno, una cosa es McDonald's, pero un restaurante bueno, que de pronto ves un anuncio en la radio y dices, uy, ¿qué les pasa, no? Entonces, la comunicación de un restaurante es precisamente no comunicar, o que comuniquen otros, o a través de quién te llega la comunicación, ¿no? Entonces, hay como, decía, un poco McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Con respecto a lo del producto que decíamos, ahora me acabo de acordar de un ejemplo que pongo a menudo, que lo leí en una entrevista con Jobs de cuando lanza el primer Apple y el tío le pregunta, el periodista pregunta, ¿quién diseñó el producto? Y el tío dice, vamos a ver, Wozniak creó el ordenador. Y lo llevó, y un ordenador extraordinario, y lo llevó a su club de nerds de 150 tipos en Stanford y todos fliparon. Pero el ordenador que creó Wozniak era una placa de madera, de hecho hay fotos en internet, ni siquiera ponía Apple.
con circuitos y tal y cual, que supongo que un experto lo veía y se ponía a funcionar y flipaba, pero eso un consumidor jamás lo hubiera entendido. Entonces, el producto en realidad, es decir, el producto entendido como un producto que se pone en comunicación con un consumidor y le explica cosas, le dice quién soy, ese producto lo diseñó Jobs. Hizo la cajita, él entendió que quería ser un ordenador personal para la gente, no para las empresas. Pensemos que en aquel momento IBM llevaba tiempo diciendo los ordenadores son para las empresas, no para nadie más. Y de pronto dice, no, es para todo el mundo y todo el mundo tiene que tener uno personal. Piensa que es como un electrodoméstico, se inspira en Brown, hace un cacharrito que tiene una sonrisa que te dice hello. Todo eso es diseñar el producto. Y todo eso es comunicación. Eso construye más comunicación y más marca que cualquier anuncio. A mí me gustaría, si pudieras hacer como una lista de, a la hora de sacar nuestro producto, las preguntas que nos debemos hacer cuando lo vamos a sacar a mercado. A ver, las preguntas de la filosofía y las preguntas que siempre se ha hecho la humanidad. Es decir, la primera la has dicho antes, ¿lo necesita la gente? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Todas esas preguntas que se han hecho los filósofos toda la vida, que nos hacemos como humanos en los momentos jodidos de la vida, es lo mismo. Es decir, que... yo creo que no es tanto las preguntas. Yo creo que lo importante es la respuesta. O sea, la pregunta tiene mucho prestigio, pero en realidad las preguntas siempre son las mismas. Inevitablemente, si vas a la pregunta fundamental, las preguntas siempre no pueden cambiar mucho, ¿no? El otro día me decía Javier Gomá, un filósofo que me encanta, creo que decía, mira, hay dos preguntas básicas. Es, ¿qué hay en el mundo y qué puedo hacer con ello? Y no puedes resumir todo en eso, ¿no? Por tanto, lo importante es hacer esas preguntas honestamente y contestarlas muy honestamente. Y es ahí donde fallamos. Y ahí normalmente es donde necesitamos... o sea, si las contestas y te das cuenta de que estás fallando, que es lo que suele ocurrir, decir, me parece que quiero demasiado a mi hijo. ¿Cómo sé si estoy fallando? Voy a hablar con un amigo y mi amigo me va a decir, mira, tu hijo es un gilipollas. Y eso puede ser. Nadie está a salvo de tener un hijo que sea un gilipollas, ¿no? Vale, ¿cómo sé que estoy fallando? O sea, porque a los emprendedores, sobre todo, nos gusta mucho autoengañarnos y pensar que nuestro producto es la hostia y que... Pues teniendo buenos amigos. O sea, el primer paso sería... O buenos consultores. Mira, yo una de las cosas que he ganado con salirme de la agencia ha sido poder decir la verdad. Porque yo en los últimos años de la agencia es que me daba cuenta de que si decía la verdad y perdía a un cliente, no lo podía recuperar o tenía que echar a 20 personas y me daba miedo. Y llega un momento que, bueno, pues que tienes que decir a todo que sí, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en las categorías en decadencia. Y ahora mismo que somos 5 personas, pues chico, si no lo veo claro, no lo veo claro. Si creo que hay un problema, hay un problema. Por eso, por ejemplo, la reflexión imprudente ya decimos, oye, mira, aquí te voy a decir la verdad. Si no te gusta, lo siento, es imprudente. Ya te he advertido, pero yo te voy a decir la verdad. Entonces, si no tienes gente que te puede decir eso, me acuerdo una clienta de Coca-Cola que trabajaba, se fue de España a trabajar a llevar toda la región latinoamericana y está basada en México. Y en México los mexicanos tienen esta cosa maravillosa de concedértelo todo, de una amabilidad extrema. De hecho, eso que ellos mismos se critican de ellos mismos, que contesta con el mande, ¿no? Bueno, pero les cuesta mucho ir contra ti, llevarte la contraria. En todo caso, lo hacen de una manera muy sutil, que no te das cuenta. Tal. Entonces ella decía, es que me cuesta mucho trabajar con mexicanos, y ella trabajaba mucho con argentinos, porque nunca sé si me están diciendo realmente lo que me dicen, porque es verdad o porque no quieren molestarme. Ofenderme. No quieren molestar, no quieren ofenderme, ¿no? Que es maravilloso no querer ofender a alguien, pero claro, hay oficios o preguntas en las que necesitas que te digan la verdad. Entonces, yo creo que cualquier empresario que empieza debería tener a alguien al lado que sepa que le va a decir la verdad. Y entonces lo de preguntar a la familia, amigos y demás, lo dejamos, ¿no? Yo creo que el Friends and Family que pongan dinero, pero que no al que ponga dinero, sí. Al que no ponga dinero. Hombre, si preguntas a 15 es mejor que preguntar a uno, claro, sí. Pero yo, por ejemplo, en publicidad es una cosa distinta, pero siempre he buscado criterio. Es decir, hay mucha gente, hay bastante gente capaz de tener ideas, pero hay muy poca gente capaz de evaluar si la idea es buena o no realmente. Y eso tiene que ver con el criterio. Y yo siempre he procurado tener al lado 2 o 3 personas de cuyo criterio yo me fío. Que ya no es tanto que tengan criterio, sino que es mi criterio. ¿No? Que sé que le voy a poner delante un anuncio, una idea, un texto,
Y solamente ver la cara ya voy a decir, no funciona, ¿no? Claro, o sea, a mí me gusta mucho el tema de la comunidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, una comunidad de más de 120.000 en una marca de zapatos y lo que hemos hecho básicamente es que ellos elijan los zapatos que vamos a sacar. ¿Eso qué te parece? Muy democrático y seguramente te garantiza que buena parte de esos 150.000 o 120.000 les gusten los zapatos porque los han pedido ellos, pero yo creo que los productos que funcionan son aquellos que la gente nos espera. Claro, y luego... O sea, eso creo que lo decía Jobs, que Henry Ford, creo que citaba a Henry Ford, que decía, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubiera dicho que un carro con caballos más fuertes, ¿no? Nunca te hubieran dicho que el coche porque no sabían ni lo que era. Entonces yo creo que está bien preguntar y está bien intuir qué es lo que la gente quiere, pero si puedes darle algo que no saben que quieren, ese es el gran éxito, ¿no? Eso es muy difícil. Esto lo hicimos, o sea, ha tenido bastante éxito en redes sociales porque, claro, tanto comentario, tal, o sea, eso ha funcionado bien, pero ha entrado de advisor un diseñador y ha dicho, esto la próxima vez lo vemos mejor, porque lo que demuestra como marca es que no tenéis claro el criterio a la hora de sacar zapatos. Claro. Entonces, lo podéis hacer una vez, pero la próxima lo vemos mejor. Pero bueno, por ejemplo... El secreto de Inditex, el secreto de Zara es ese. Es decir, ellos lo que te dicen es, yo le doy a la gente lo que la gente quiere. Gasto mucho dinero en estudiarlo, gasto mucho dinero en copiarlo, gasto mucho dinero en... Pero puede ocurrir que en una tienda mía entren una semana 3 personas buscando camisas de cuadros y yo ese año no he hecho camisas de cuadros. Pues yo tengo que ser capaz de en 2 semanas poner camisas de cuadros en la tienda. Entonces yo no soy una empresa de moda, yo soy una empresa de logística industrial, de servicio extraordinaria, que pone en la tienda lo que la gente está buscando, lo que la gente quiere. Entonces, no esperes de Zara que te vaya a sorprender, pero sí espera que tenga lo que tú quieres buscar. Por eso, hablamos de marcas. Yo no creo que Zara sea una marca. De hecho, ellos no quieren ser una marca. Si fuera una marca, venderían camisetas que pusiera Zara y tú las llevarías. Y no es así. O sea, ellos, porque quieren permanecer, huyen de la tendencia, huyen de ser algo efímero o con posibilidad de ser efímero. Pero, o sea, entonces no sé si son una marca. Yo creo que no son. Yo creo que no tienen ni siquiera voluntad de ser una marca. Ellos apabullan. Es una... Apabullan. Pero yendo a tu estoy exagerando, ¿eh? Sí, un poco, ¿no? Pero yendo a tu definición, o sea, al final se diferencia justamente en eso, ¿no? De las demás marcas de moda. O sea, ok, no se pone la marca y te aporta lo que tú quieres. Eso es su diferencia y es el valor. Le podemos encontrar una diferencia y un valor, pero yo creo que no están teniendo una voluntad clara de ser una marca. Están teniendo una voluntad de estar donde la gente quiere que estén, dar a la gente lo que quiere que la gente quiera. Yo creo que España es un país de poca construcción de valor en general. O sea, aquí las marcas que funcionan o las empresas que funcionan son Mercadona, Zara, son empresas de volumen, Don Simón, que es un horror, pero que llega a las categorías, las inunda, va a precio, las inundas de producto. O sea, somos más de volumen que, por ejemplo, Italia es todo lo contrario. Italia es los italianos, por definición, te venderían esta taza, les dejas hablar 10 minutos y te la compras al doble de precio. Pero eso la marca Italia no tiene el prestigio de la española, ¿no? La marca Italia hay gente que dice, es como España, pero con marketing. ¿No? Porque, y en todo, de hecho, venden aceite nuestro, porque la mayoría de aceite español se vende a Italia, venden aceite nuestro con marca italiana. Y te venden que es aceite italiano. Hostia. Y el prosciutto, y no sé qué, y 5 otros ejemplos. El prosciutto es lo único que te reconocen que no han conseguido emular a nuestro, pero te venden el queso y te dicen que su queso es mejor, el vino es el mejor. Y en algunos casos sí, en algunos casos no, pero lo intentan y tratan de construir valor. Nosotros no somos así. Por alguna razón que no sé cuál es, preferimos el volumen, preferimos el servicio, preferimos el darle a la gente lo que está buscando, pero no tanto, por ejemplo, investigar, no tanto innovar, no tanto crear valor. ¿Qué marca de lujo española hay? Estaba Loewe, que era más una marca de artesanía, yo diría, pero bueno, era una marca de lujo, y hoy ya no es nuestra. Claro. Lo que pasa que yo veo que igual con las generaciones también se va primando menos el largo plazo y más en el corto plazo. O sea, nuestra generación que hemos crecido, yo tengo 23 años, con el TikTok, Instagram y demás, por ejemplo, los creadores de contenido que dejan de crear contenido 2-3 meses desaparecen. O sea, tienen una presión por seguir creando contenido.
una marca que deja de estar en la ola se cae. Entonces, ¿crees que esto puede cambiar? ¿O crees que, a ver, la marca justamente es lo que lo puede hacer perdurar, ¿no? Pero creo que tienes que decidir. Es decir, lo decíamos antes del corto plazo y el largo plazo. Yo creo que hoy, o sea, la televisión era un medio rápido, por ejemplo. Yo creo que hoy se necesita paciencia. O sea, la construcción de una marca ya no depende del tiempo, depende de la constancia, de la consistencia, de la coherencia, que son cosas distintas, y del tiempo, yo creo, sin duda. O sea, la gente va percibiendo. Entonces, una marca yo creo que va contra esa idea de hoy soy famoso y mañana no. La gente tiene que percibir que siempre eres el mismo, que vas avanzando, que vas creyéndote a ti mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que las marcas las crean personas que tienen unos valores y que tienen unas ideas. Si esas ideas y valores van al corto plazo, ¿no? Claro. Hay una pregunta que suelo hacer cuando me llevan a entornos de startups, que es una pregunta que yo hago, que me interesa mucho, que es que ¿qué diferencia hay entre un emprendedor y un empresario? O sea, ¿por qué nos llamamos emprendedores si montamos una empresa, una startup, que es una empresa, y no nos queremos llamar empresarios? En parte yo creo que la respuesta es, primero, porque la palabra empresario se ha llenado de maldad y se ha llenado de... O sea, hay una, digamos, cultura religiosa y de la izquierda, de la cual que ha convertido al empresario en un ser perverso que exprime a la gente y le chupa la sangre. Y emprendedor, por alguna razón, es una palabra que nos parece... Que todavía no lo tiene. Todavía no tiene eso. Pero si yo veo alguna diferencia, yo no veo ninguna diferencia. Yo creo que un empresario es un emprendedor y un emprendedor es un empresario. Si veo alguna diferencia, es que normalmente el empresario tradicional es alguien que trata de construir para él y para sus hijos, normalmente, y el emprendedor está pensando si en un año se lo puede vender a una empresa americana. Y eso te cambia la manera de comunicar. Porque te cambia la manera de pensar. ¿Y crees? O sea, yo no le veo nada bueno, la verdad. O sea, pero indudablemente... Yo no construiría una marca para venderla a cabo de 5 años. Otra cosa es que eso ocurra. La cosa es que lo hablamos muchas veces y, bueno, For Founders, patrocinador del podcast y fundador, que es un fondo de inversión de 50 millones, ¿no? Sí. Lo que busca es eso... Claro, nosotros... Los exits. Claro. Nosotros invertimos en startups tecnológicos y yo tengo claro que una startup es una organización creada para la búsqueda de un modelo de negocio escalable, ¿no? Entonces, ahí para mí está la diferencia entre... La startup es una empresa, pero no cada empresa es una startup. ¿Por qué? Porque la startup busca un crecimiento escalable rápido. Eso es la diferencia. Y el peluquero puede tener muy buen negocio, pero no escala rápidamente, ¿no? Entonces, pero compro lo que dices, que el fundador y los fondos que participan ahí, pues nos interesa la generación de valor a muy corto plazo, viéndolo desde el punto de vista cósmico, ¿no? Porque un fondo dura como mucho 10 años. Claro. Y eso lo altera todo. Algunas cosas para bien, otras cosas para mal. Es decir, desde un punto de vista económico, probablemente es un negocio cuando funciona bien, muy beneficioso, ¿eh? Pero en términos de marca, yo creo que la marca tiene que ver de una manera casi te diría que inevitable con la estrategia y con una voluntad de eternidad, te diría, ¿eh? O sea, por ponerme exagerado, pero con una voluntad de yo quiero durar toda la vida. Luego duras lo que duras. Pero si no tienes esa mentalidad, es difícil que construyas una marca. No, y que luego, o sea, este pensamiento que tenemos de vender la empresa, ¿qué porcentaje de empresas se acaban vendiendo realmente? De startups. Pocas, de las invertidas bastantes, ¿no? Porque son fundadores cuya voluntad ya es ir por el camino de escalar y vender, ¿no? Entonces de esas se venden. Pero en la época de la televisión, por ejemplo, y todavía hoy, las marcas que lanzan marcas, es decir, las marcas que están en la tele que hacen lanzamientos anuales, Danone, Nestlé, Coca-Cola, todo el mundo tiene que diversificar, tiene que ampliar. Una cifra que es consistente durante los últimos años, cada año la recibo y cada año la veo, en torno a 8,5, 9 de cada 10, o sea, la mayoría, lanzamientos fracasan. De marcas que lanzan estas marcas. Sí, productos nuevos, que son marquitas de alguna manera, ¿no? Un nuevo chicle, un nuevo dentífrico, un nuevo no sé qué, una variante de un yogur. Y de cada 10, casi 9 no funcionan.
¿Y por qué crees que es eso? ¿Porque estas marcas tienen el dinero, tienen los datos? Analizan, sí, pues porque la gente, o sea, porque sobrevaloramos la capacidad de consumo de la gente. La gente tiene el dinero que tiene y tiene las necesidades que tiene. Cuando nos dicen, a mí es un ataque que me hacen normalmente, no, los publicitarios hacéis que compremos lo que queremos. Digo, ya me gustaría. O sea, yo eso lo pretendo siempre. Lo consigo muy pocas veces. Ojalá. O sea, ojalá yo hiciera un anuncio y todo el mundo, como el flautista Hamelin, fuera a comprar el producto. Hostia, me estaría forrado, ¿eh? Tú te llevas palos por partida doble, porque además de empresario, de publicista. Claro. Así que... Bueno, pero ya me quedo ahí. Ya también defiendo el capitalismo, que es una cosa que hasta mis hijas me pegan. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué ves que se va a quedar, que es importante empezar a construir hoy, de aquí a los próximos 10 años? ¿Alguna tendencia, algo que creas que es importante? Bueno, en la que yo trabajo, es decir, yo quiero creer, a mí me gustaría creer que la gente, los empresarios van a empezar a entender que la publicidad no es algo que yo le encargo a alguien y que aparece en un anuncio, ¿no? Que la publicidad empieza desde el momento que yo pienso qué producto quiero crear, de qué color quiero que sea, cómo quiero que sea la caja, cómo quiero que llegue, qué precio quiero que tenga. Todo eso es comunicación y todo eso es publicidad. Y antes de todo eso, tengo que pensar estratégicamente. Es decir, ¿qué le quiero contar a la gente? ¿Qué quiero contar de mí? ¿Qué quiero que la gente perciba de mí? Entonces, eso, que es muy obvio, se perdió mucho. No es tan obvio. No, se perdió mucho con la televisión, porque la televisión durante 50, 60, 70 años permitió construir marcas y comunicación solamente diciendo cosas. Y eso nos hizo olvidar que había que hacer cosas. Y yo creo que ahora eso está volviendo a una cierta notoriedad, pero cuesta. O sea, por ejemplo, las grandes marcas del IBEX y tal cual, siguen pensando, lo entienden, pero siguen pensando, bueno, pues hagamos anuncios y es más cómodo. Es lo fácil. Hay una incomodidad muy enorme de entender que un posicionamiento afecta a cómo aparece tu app, cuando tú concedes una hipoteca, ¿qué dices? Cuando das un viaje, vendes un viaje o un billete de avión, ¿cómo estás respondiendo? ¿Qué estás diciendo? Ese tipo de lenguajes que... Eso está construyendo tu marca y no lo has pensado, prefieres delegarlo, ¿no? Eso, y por otro lado, yo creo que hay un eslogan que utiliza, hay un publicista genial que se llama John Hegarty, que es 10 años mayor que yo, la generación anterior, o sea, un genio, que este tipo ha montado una cosa que os recomiendo que os miréis, que se llama Garage Soho. Creo que se llama o Soho Garage o Garaje Soho, digamos. Y que es una especie de mezcla de fondo de inversión y agencia de comunicación o consultora de comunicación. Y él tiene un eslogan que es Don't start a business, build a brand. Y él trata de convencer a los inversores, él me contaba que trata de convencer a los inversores de que, aunque sea para un exit, que si construyes una marca estás construyendo un valor que hace que esa marca, ese negocio valga más. El múltiplo se dispara. O sea, casi desde un punto de vista financiero, creo que tiene interés construir una percepción de valor mayor que si no la construyes, ¿no? Yo lo puedo confirmar porque un día nos vino a Atrápalo un gran fondo que quería comprar una parte de Atrápalo y en la primera reunión una de las primeras preguntas clave fue ¿qué porcentaje de tráfico que recibe vuestra web viene porque la gente busca la marca? No porque vosotros compráis la palabra clave vuelos a Nueva York, pero ¿qué porcentaje os viene? Esto fue su criterio de valor, ¿no? Y es muy alto, ¿no? Y es muy alto. ¿Habéis visto lo que ha pasado ahora con Airbnb? En la pandemia, es un caso que ahora todo el mundo habla, ¿no? En la pandemia, obviamente, reducción de costes drástica, se nos ha parado el negocio, ¿qué hacemos? Eliminan toda la inversión en anuncios. En pagado, digamos, en Google, y en Facebook, y en redes, tal cual. Y sorprendentemente nos baja el tráfico a la web. Y de pronto descubren, hostia, no era eso. La gente ya nos busca de una manera natural. Entonces han cambiado todo su presupuesto a lo que llamaríamos comunicación de marca, pero que ellos lo llaman, y es muy interesante, comunicación de educación, que es explicar lo que somos. Explicar todo lo que hacemos, explicar todos los productos que tenemos. Entonces lo que han hecho es, han montado una agencia interna con gente muy buena, al estilo de Apple, es gente que viene de Apple, entonces han montado gente muy potente de publicidad, y entonces lo que tienen es varios fotógrafos muy buenos,
circulando por todo el mundo, yendo de Airbnb en Airbnb, retratando situaciones reales con familias reales muy bien fotografiadas, porque son fotógrafos cojonudos, lo van enviando a la central y entonces tienen ahí los creativos, los redactores, que con esas fotos van diciendo, a ver, ahora hay que explicar que aparte de sitios estupendos para donde dormir, también hacemos actividades. Pues venga, vamos a educar, que es bonito llamarlo educación en vez de cosas de marca, pero en realidad siempre es educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un caso en el que de pronto pasa como le Atrápalo, que dices, hostia, pero si es mi marca la que tracciona. No es que estoy aquí metiéndole un montón de dinero a Google para que me traiga gente. Claro que me trae, pero pues si yo ya he hecho marca. Y la gente ya entiende que tiene que venir a mi web a buscar. Ya lo hace, ¿no? Hay otros casos en que no puede ser así. Por ejemplo, yo he trabajado con líneas aéreas y todo el mundo odia a Ryanair porque es el único que se puede permitir no pagarle a Google. La gente va a Ryanair directamente. Porque ya sabe a lo que... ¿Ryanair tiene una marca? Efectivamente, tiene una marca. ¿Cómo la ha construido? Con tele, no. A base de gritar, a base de vocear, a base de chillar y a base de hacer un producto imbatible. Sí, y a base de maltratarte un poco para que luego digas no está tan mal, ¿no? Exactamente, ha hecho anti-marketing. Voy a hacerte pensar, o sea, tengo un precio sospechoso. Voy a hacerte pensar que efectivamente eso es un producto horrible. Un día vas a hablar conmigo porque no vas a tener más remedio y ese día verás que soy normal. No se cae el avión. Es básicamente lo mismo que nosotros. Pues ya está. A mí lo que me flipa es su community manager. Bueno, tú no tienes redes sociales, pero si bueno, estás al tanto, me entero de las cosas. Ostras, que le escribe gente por la... Me han cobrado la maleta, tal, y dice, pues... Pero para ti. Preocúpate que no te cobre doble o cosas así. O sea, eso es porque traía la maleta grande, desgraciado, ¿no? Sí, o sea, no porque es un borde, es porque es una estrategia, ¿no? O sea, ha entendido perfectamente su tono de voz y su personalidad. Si lo único que importa es el precio, de todo el resto me puedo burlar. Es así. Es arriesgado, pero es así. Y seguramente lo rechaza mucha gente, pero a otra gente que está sensible al precio, pues lo acepta. Pero, aunque como marca, lo que siempre se dice, ¿no? Que, o sea, lo primero que te dice todo el mundo y todos los inversores, no vayas a precio. O sea... Pero hay excepciones, ¿no? No, el precio, a mí el precio me parece un factor fundamental de comunicación, pero fundamental, ¿eh? Es verdad que las categorías que acaban en una lucha de ofertas y de precio son las categorías que acaban muriendo, que se acaban banalizando. Mira, lo hemos visto con una categoría que tiene un valor extraordinario, que son los móviles, las telecomunicaciones, y que hoy no tiene ningún... O sea, hoy es una compañía de ultra, hiper, low cost. Es decir, empezamos con Telefónica, Movistar, Orange, Vodafone, que eran como marcas, tal cual. Se empezaron a pelear con oferta. Empezó a bajar. Llegaban nuevos competidores que eran más creíbles porque eran más Ryanair en términos de oferta. Yoigos, no sé qué, más móvil, tal cual. Y ahora ya estamos en los Digis y son los que crecen en el mercado. Entonces son mercados que ya son mercados de poco valor. ¿No? Y es difícil construir valor. Entonces, efectivamente, ahí la guerra de la marca se ha perdido, ¿no? Eso pasa, ¿eh? Claro, y eso es... La transformación digital, digamos, acerca muchas categorías a eso. Bueno, claro, a la uniformidad y a la homogeneidad y al precio. Si estuviera aquí Jesús, contaría el caso de Oferum, que un poco lo que pasó fue eso. Oferum, no sé si lo ubicarás, No. Grupalia, Groupon. Empresas tipo Groupon, Sí. que metían cupones Sí. y que era un sector sin ninguna barrera de entrada, que al final era relativamente fácil crecer, pero se destrozaron el mercado entre ellos, destrozaron el mercado, bombardeando a sus clientes con emails, donde al final destrozaron todo el mercado. Hay un player del mercado de gran consumo que todo el mundo teme, que es Don Simón, antes lo he citado, porque juegan a eso, juegan a entrar en una categoría a precio total, hasta que la destruyen. Entonces se quedan ellos solos. Claro, pero Y entonces ahí ya empiezan, una vez se han quedado solos, ya empiezan a decir, no, mis naranjas son ecológicas, mi no sé qué, empiezan ya a intentar construir, porque ya estoy yo solo, ¿no? Intento subir €1, ¿no? Pero lo primero que hacen es, entro aquí con músculo y me cargo la categoría. Y de hecho, normalmente las marcas, incluso potentes, cuando entra Don Simón se van. Ya no quieren esa guerra. Porque ya saben a lo que vienen y han comunicado bien ellos entonces. Bueno, se convierte en una cosa sin interés, digamos, ¿no? Yo tengo dos preguntas más. Venga. Una va del futuro y es de IA, ¿no? Tú dijiste en un momento, lo que a mí me gusta es leer y luego sintetizar, que es justamente lo que hace muy bien el ChatGPT.
lee un montón y hace unos resúmenes fabulosos, ¿no? Entonces, ¿cómo la IA influye tu trabajo? Me ha faltado decirte una cosa, que es conectar. O sea, lees, sintetizas y luego conectas eso con otras cosas. Y eso te permite... y esas conexiones no son obvias, ¿no? Y esas conexiones no son obvias. Esas conexiones no sabemos por qué las hacemos. Eso forma parte del misterio del cerebro humano. Yo creo que la inteligencia artificial está muy lejos todavía de conseguir conexiones. Otra cosa es que ensaye conexiones arbitrarias y que alguna de ellas funcione, pero tendrá que haber alguien humano que vea, mira lo que ha encontrado, ¿no? Pero eso pasa con los humanos. Es decir, yo, que toda mi vida he dirigido equipos creativos, básicamente mi trabajo ha consistido en eso, en ver lo que la gente que está trabajando no ve. Hostia, esto que te has dicho tú, y si lo juntamos con esto que tienes tal, ahí tenemos algo. Ese ha sido siempre mi trabajo. Un poco lo que decía antes, el criterio y deber y tal. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser de una extraordinaria ayuda en eso que dices tú. Extraordinaria. Y creo que mejor, porque hay mucho trabajo cercano al esclavismo, por lo menos en la publicidad. Escribir textos absurdos, hacer trabajo de investigación absurdo. Y eso la inteligencia artificial lo va a hacer más rápido y mejor, sin duda. Creo que estamos lejos. O sea, la inteligencia no es inteligente todavía, ¿eh? No sé si lo puede ser. Es que ya establecer la comparación con el cerebro es absurdo. O sea, si no sabemos cómo funciona el cerebro. Sabemos muy poco de cómo funciona. Y es difícil que sepamos cómo funciona de verdad. ¿Cómo vamos a hacer una inteligencia de algo que no sabemos cómo funciona? Tratamos de remedar cosas, ¿no? Oye, aprendemos de memoria y luego con esos datos establecemos pares. O sea, voy a memorizar 1,5 millones de radiografías de cáncer de mama y voy a construir una máquina que detecte el cáncer de mama mejor que ninguna persona. Perfecto. Y además me parece maravilloso. Pero de ahí a establecer, ¿sabes? Que el médico que diga, pero este no es igual, ¿no? O aquí pasa algo raro, o aquí hay algo más. Eso es alguien que tampoco sabe cómo lo hace, pero lo hace, es un talento, ¿no? Muy bien. Y la otra pregunta tengo, si Tony Segarra tuviese 23 años, ¿cómo empezaría en la publicidad o qué haría? A día de hoy, ¿eh? Ya, no lo sé. Mira que me hacen preguntas y esta pregunta así tan clara no me la habían hecho y yo no me la había planteado, así que lo estoy pensando ahora mismo. Yo supongo que me gusta la comunicación de una manera exagerada, me gustan las marcas de una manera exagerada, pero quizá hoy me interesaría más trabajar en algo más cercano al contenido. Para marcas, pienso, o para vender ideas, pero creo que hay más, que es más estimulante, así como lo era la publicidad en su día, yo creo que es más estimulante esa parte. Es verdad que yo con 23 años no podría trabajar en lo que estoy trabajando ahora porque no tendría la credibilidad. Es decir, yo creo que buena parte de mi trabajo depende de que me he ganado un cierto predicamento, ¿no? Creo que estaría más cerca del contenido en todas sus múltiples variedades. Pero para marcas, ¿eh? Creo que me seguirían gustando las marcas. A mí me gustan mucho las marcas. O sea, me gustan las marcas en el sentido de pensar algo que tiene un efecto en la gente, ¿no? Pensar algo que aplicas a algo que a su vez provoca una reacción. Eso me parece excitante, ¿no? ¿Y cómo empezarías? Has dicho, no podría hacerlo de la forma que me lo imagino como podría hoy, pero si tuvieras 23 años, cero experiencia, ¿cómo irías escalando? ¿Cuál crees que podría ser un buen camino? No tengo la menor idea. Yo supongo que sería lo mismo que ahora soy. Me esfuerzo a tener una distancia con respecto a la tecnología. Primero porque no soy nativo digital y segundo porque creo que eso me da un poco una mínima autoridad de decir, mira, yo no sé nada, no estoy en redes, pero lo que yo veo es que estáis demasiado pendientes de Twitter y que Twitter no es la verdad, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo que las ves cuando estás fuera y cuando estás dentro piensas que Twitter es el mundo, ¿no? Yo supongo que sería nativo digital de una manera... Yo tengo una hija de tu edad y una pequeña, digamos, y ella, digamos, su relación con la tecnología ya no es ni siquiera como la de 6 años mayor. Es una relación... No es una relación. Es como el oxígeno. Es algo interno. Hay aire aquí y lo respiro. Sí, pero no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, yo entiendo que tendría esa capacidad y, por tanto, seguramente... utilizaría algún tipo de tecnología para explicarme, para expresarme. A mí lo que me interesa es explicar cosas. O sea, por tanto, del mismo modo que he utilizado escribir, que es lo único que sé hacer un poco bien para lo que he hecho hasta ahora, creo que necesitaría una cierta relación con una tecnología, más tecnología, para tratar de explicarme, ¿no? O sea, probablemente sería ser un youtuber. No, si te lo llevas al final... No, porque no me gusta mostrarme, la verdad.
Vale. No, ahí me siento incómodo. Es decir, yo doy conferencias, por ejemplo, y tengo 61 años y llevo 30 años dando conferencias y me sigue dando un miedo horrible. O sea, no me siento cómodo ahí, me siento cómodo en la retaguardia. No, eso no daría la cara, pero sí podría estar detrás de youtubers que dan la cara. Hay muchos creadores de contenido que no dan la cara y cuentan historias y demás. Pero una pregunta más. Ya, prometo. Penúltima siempre. ¿Nunca te has planteado con tu capacidad de llegar a la esencia de una marca, crear una? Sí. Por ejemplo, como tú coges una colonia y en vez de los hombres guapos, jóvenes, no sé qué, le das un... Sí, pero porque he trabajado con muchas marcas, tengo un respeto inmenso por el producto. Okay. De hecho, para mí es lo más importante. Y yo puedo ayudar a crear una marca. Y me parece que cuando empezamos a trabajar con startups, o en algunos casos damos a veces ideas de producto interesantes, o sea, pero, hostia, crear un producto a mí me merece un respeto, ¿eh? Seguramente porque me merece tanto respeto, me gusta tanto ayudar a trabajar marcas. Yo creo que no sería capaz. Pero, por ejemplo, antes cuando hablabas del dinero, hay un caso, mi mujer, por ejemplo, es diseñadora arquitecta, diseñadora de interiores, y trabajaba en un estudio M, y les encargaron la marca. Ella trabajaba con una diseñadora gráfica, Marion Donebeck, y les encargaron una marca de una tienda de chuches. Un tipo que era cliente suyo, y dijo, bueno, voy a abrir una tienda de chuches, quiero que hagáis una marca y que me diseñéis el local y tal. Y bueno, ellas se fueron al local donde estaba la tienda de chuches y no pasaban niños por ahí. En la calle no pasaban niños y dijeron, bueno, pues esta es una tienda de chuches que no hay niños, esto no van a vender nada. Entonces dijeron, pues vamos a hacer una tienda de chuches para adultos. Y hicieron una cosa que se llama Happy Pills, que no sé si conocéis, que es una especie de farmacia de chuches. Un poco con la idea de que eso, de un modo psicológico e incluso real, un chute de azúcar, pues te da una cierta felicidad. Y era como una tienda de chuches para adultos. Bueno, eso es un producto indiferenciado, porque compraba lo mismo que todo el mundo, ya inventado, ¿no? Y sin embargo, ellas le dieron una capa de valor a un producto, simplemente con un packaging, con un nombre y con un concepto que permitió diferenciarse y que permitió cobrar más. Porque claro, le vendían a gente mayor y entonces se convirtió en un producto de regalo, por ejemplo. Entonces la gente se convirtió en un producto de bodas. Entonces, había gente que pedía un sitio de Happy Pills en su boda para que la gente... Bueno, simplemente orientando. Entonces, ese tipo de negocios que son el producto de siempre con una vuelta de percepción, hombre, igual te puedes plantear hacer algo así, ¿no? Pero más allá de eso, que me parece un caso extremo, pero me parece un caso extremo que yo siempre pongo de ejemplo cuando me dicen el dinero. Mira, no hace falta dinero. Con muy poquito, y en este caso, por ejemplo, el tipo se asustó, abrió 5 o 6 tiendas, se asustó, y no quiso abrir más porque era un tío muy conservador, pero tuvieron ofertas de franquicia por todo el mundo. Pues claro, es que era una idea genial. Es que nadie había vendido de esta manera tan clara chuches para adultos. Hostia, y tengo los productos ahí, amplío mi mercado de una manera brutal. Qué bueno. ¿Y qué costó? Poco. La idea. Que además les pagaron, pues eso, como una marca y como un diseño de un interior. Que ellas siempre se quejan de decir, teníamos que haber... jugado a éxito, ¿no? Es decir, oye, la idea en el fondo del modelo de negocio es nuestra, pues cuanto más crezcas, más deberíamos cobrar nosotros, ¿no? Que sería lo justo, ¿no? Claro, y lo que hablábamos antes, para todo el mundo. Claro. Así que, perfecto, pues... Bueno, muchas gracias, me ha pasado muy bien. Muchísimas gracias, Tony, súper interesante. Y nada, si creas finalmente una marca, vienes otra vez y nos lo cuentas. Venga, dale, así dale. Gracias. Muchas gracias.